¿Cómo pasamos de ser más de 8.000 millones de personas a casi desaparecer por completo? Esta no es una historia cualquiera. Es una epopeya sobre supervivencia, resistencia y pura suerte. Hace unos 900.000 años, el mundo era un lugar mucho más inhóspito que hoy. Los glaciares cubrían vastas regiones, las temperaturas bajaban peligrosamente y los recursos eran escasos. En ese contexto, la humanidad no solo luchaba contra un clima extremo, sino también contra su propia fragilidad. Durante este periodo, la población de nuestros ancestros se redujo drásticamente a tan solo 1.280 individuos reproductivos. Para ponerlo en perspectiva, eso es menos que las personas que caben en un pequeño auditorio. Si alguna vez te has preguntado cuán frágil puede ser la existencia humana, esta historia lo demuestra. Nuestros antepasados no solo enfrentaron el hambre y el frío, sino también la amenaza constante de depredadores y enfermedades. Era un mundo donde la extinción parecía inevitable. Imagínate pequeños grupos de humanos escondiéndose en cuevas, compartiendo lo poco que tenían, intentando mantener vivos a sus hijos mientras la nieve cubría el horizonte. No sabemos sus nombres ni sus rostros, pero sin ellos, ninguno de nosotros estaría aquí. Ellos son los verdaderos héroes de la humanidad. ¿Qué permitió que sobrevivieran? La era del hielo no solo cambió el paisaje del planeta, también cambió el curso de nuestra historia. Entre 900.000 y 800.000 años atrás, los glaciares avanzaron, los mares se congelaron y vastas extensiones de tierra quedaron inhabitables. Este cambio climático catastrófico llevó a una reducción drástica de la población humana, conocida como un cuello de botella genético. ¿Qué significa esto? Durante este periodo, la población humana disminuyó en un 98,7%, dejando solo un pequeño grupo de sobrevivientes. Científicos han encontrado pruebas genéticas que muestran que esta reducción duró cerca de 117.000 años. Piensa en eso. Durante más de 100.000 años, los humanos vivieron al borde de la desaparición. Fue un desafío tan prolongado que marcó el ADN de generaciones futuras, dejando rastros que aún podemos rastrear hoy. El frío extremo no fue el único enemigo. Los alimentos eran escasos y los largos periodos de sequía hicieron que encontrar agua fuera una tarea titánica. En algunas regiones, los humanos probablemente vivieron como nómadas, moviéndose constantemente en busca de recursos, mientras otros pudieron haber formado pequeñas comunidades para compartir lo poco que tenían. A pesar de la adversidad, hubo avances. Algunos estudios sugieren que este periodo marcó el inicio de las primeras grandes migraciones humanas. Moviéndose hacia regiones más cálidas y con más recursos, nuestros antepasados comenzaron a sentar las bases para la expansión global que vendría cientos de miles de años después. Este capítulo es un testimonio de cómo, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad encontró formas de sobrevivir. ¿Cómo pasamos de ser más de 8.000 millones de personas a casi desaparecer por completo? Esta no es una historia cualquiera. Es una epopeya sobre supervivencia, resistencia y pura suerte. Hace unos 900.000 años, el mundo era un lugar mucho más inhóspito que hoy. Los glaciares cubrían vastas regiones, las temperaturas bajaban peligrosamente y los recursos eran escasos. En ese contexto, la humanidad no solo luchaba contra un clima extremo, sino también contra su propia fragilidad. Durante este periodo, la población de nuestros ancestros se redujo drásticamente a tan solo 1.280 individuos reproductivos. Para ponerlo en perspectiva, eso es menos que las personas que caben en un pequeño auditorio. Si alguna vez te has preguntado cuán frágil puede ser la existencia humana, esta historia lo demuestra. Nuestros antepasados no solo enfrentaron el hambre y el frío, sino también la amenaza constante de depredadores y enfermedades. Era un mundo donde la extinción parecía inevitable. Imagínate pequeños grupos de humanos escondiéndose en cuevas, compartiendo lo poco que tenían, intentando mantener vivos a sus hijos mientras la nieve cubría el horizonte. No sabemos sus nombres ni sus rostros, pero sin ellos, ninguno de nosotros estaría aquí. Ellos son los verdaderos héroes de la humanidad.
¿Qué permitió que sobrevivieran? ¿Sabías que la crisis que casi nos extinguió también nos moldeó genéticamente? Durante el largo cuello de botella poblacional, las condiciones extremas no solo nos empujaron al límite, sino que también impulsaron cambios en nuestro ADN. Este fue el periodo en el que comenzaron a aparecer diferencias clave entre las especies humanas, Homo sapiens, neandertales y denisovanos. La evolución no es un proceso rápido, pero la presión extrema de la supervivencia puede acelerar cambios significativos. Por ejemplo, durante esta época se produjo una de las transformaciones genéticas más importantes en la historia humana: la formación del cromosoma 2. Este fenómeno, una fusión de dos cromosomas ancestrales, marcó un punto crucial en el desarrollo de la inteligencia humana. Esta innovación genética permitió que nuestros cerebros crecieran más y que nuestras capacidades cognitivas se expandieran. Fue un cambio que nos dio una ventaja sobre otras especies. Además, estas diferencias genéticas ayudaron a las poblaciones humanas a adaptarse a sus entornos. Los neandertales, que vivían en Europa, desarrollaron cuerpos robustos para soportar climas fríos. Los denisovanos, en Asia, adquirieron adaptaciones genéticas que aún hoy se encuentran en pueblos de alta montaña como los tibetanos. Por otro lado, los Homo sapiens en África comenzaron a mostrar una mayor capacidad para la innovación tecnológica y la cooperación social. Pero este periodo también planteó preguntas fascinantes. ¿Cómo interactuaron estas diferentes especies? ¿Qué rol jugó el intercambio genético entre ellas en nuestra historia? Mientras seguimos esta jornada, veremos que la evolución no fue una línea recta, sino una red compleja de encuentros y adaptaciones. ¿Cómo sobrevivirías si tu mundo se volviera completamente inhospitalario? Esa fue la pregunta que enfrentaron nuestros ancestros durante la era del hielo. Las temperaturas bajaron tanto que vastas áreas del planeta se volvieron inhabitables. Los océanos descendieron, creando puentes terrestres, pero también congelando recursos esenciales. La vida estaba al límite. Este drástico cambio climático no solo afectó a los humanos, sino también a los ecosistemas en los que dependían. Grandes animales, como los mamuts, comenzaron a desaparecer lentamente, mientras que otras especies se adaptaron a las nuevas condiciones. Para los humanos, esto significó encontrar formas de innovar para sobrevivir. Las herramientas rudimentarias hechas de piedra y madera se convirtieron en extensiones esenciales de sus cuerpos, permitiéndoles cazar, cortar y construir. Además, el fuego se convirtió en un aliado invaluable. Más que una fuente de calor, el fuego era un símbolo de vida, un lugar de reunión para las pequeñas comunidades y un arma contra depredadores. Sin embargo, no todos los grupos humanos pudieron adaptarse a estas condiciones. Algunos simplemente desaparecieron, dejando un vacío en el registro fósil. Esta época también marcó un cambio crucial en cómo los humanos se relacionaban entre sí. La cooperación dejó de ser una opción y se convirtió en una necesidad. Aquellos que podían trabajar juntos tenían más probabilidades de sobrevivir. Y fue esta habilidad de colaborar lo que sentó las bases para las sociedades humanas complejas que vendrían después. El cuello de botella no solo separó a las especies humanas, también creó oportunidades para encuentros inesperados. En esta época, las interacciones genéticas entre diferentes grupos jugaron un papel clave en nuestra evolución. Pero, ¿cómo sabemos esto? Gracias a los avances en genética, los científicos han descubierto rastros de ADN que muestran episodios de intercruzamiento entre humanos modernos, neandertales y denisovanos. Uno de los descubrimientos más fascinantes es que estos encuentros no fueron excepcionales, sino comunes. Los neandertales, por ejemplo, compartieron su ADN con los Homo sapiens cuando estos comenzaron a migrar hacia Europa hace unos 50.000 años. Pero eso no es todo. Los denisovanos también dejaron una huella genética en los humanos que hoy viven en Asia. Estas interacciones no solo enriquecieron nuestra diversidad genética, sino que también nos dieron adaptaciones cruciales para sobrevivir en entornos hostiles. Otro misterio genético son los llamados superarcaicos, una población ancestral que se separó de otros humanos hace más de 2 millones de años. Aunque los fósiles de este grupo son extremadamente escasos, su ADN todavía persiste en algunos linajes modernos. Esto plantea una pregunta intrigante.
¿Qué tan lejos llega nuestra historia genética? Más allá de las pruebas científicas, estas interacciones cuentan una historia más profunda sobre cómo la humanidad nunca ha existido en aislamiento. Incluso en sus momentos más difíciles, los humanos encontraron formas de conectarse, mezclarse y evolucionar juntos. ¿Sabías que los tonos de piel que vemos hoy son el resultado de millones de años de evolución? Durante el cuello de botella genético, los cambios climáticos jugaron un papel crucial en la variabilidad de la piel humana. Los primeros humanos tenían pigmentación oscura, una adaptación necesaria para protegerse del sol intenso en las regiones ecuatoriales. Sin embargo, a medida que se trasladaron a climas más fríos y menos soleados, la evolución favoreció tonos de piel más claros para maximizar la absorción de vitamina D. Lo sorprendente es que las variantes genéticas responsables de los tonos de piel claros no son tan recientes como podríamos pensar. Estudios genéticos revelan que algunas de estas variantes aparecieron hace más de 900.000 años, mucho antes de que surgieran los Homo sapiens modernos. Esto significa que la diversidad en la pigmentación de la piel no es exclusiva de nuestra especie, sino que ya existía en nuestros ancestros compartidos con los neandertales y los denisovanos. A pesar de esto, la historia de la pigmentación humana no es lineal. Algunos grupos, como los San de África Meridional, muestran tonos de piel claros a pesar de vivir en regiones con alta exposición al sol. Este fenómeno subraya la complejidad de la evolución humana, donde la genética, el ambiente y la cultura interactúan de formas impredecibles. Hoy, la diversidad en los tonos de piel nos recuerda cómo la humanidad se adaptó a diferentes entornos, demostrando que nuestra apariencia externa es un testimonio vivo de nuestra historia compartida. Más allá de las diferencias superficiales, todos llevamos dentro un legado común de supervivencia y adaptación. La historia de la humanidad es también la historia del movimiento. Hace unos 2 millones de años, los primeros humanos comenzaron a abandonar África en busca de nuevos territorios. Esta primera gran migración llevó a los llamados superarcaicos a establecerse en Eurasia. Sin embargo, no fue la única. Hubo al menos 3 olas principales de migración, cada una marcando un capítulo crucial en nuestra historia evolutiva. La segunda ola ocurrió hace unos 700.000 años, cuando los ancestros de los neandertales y denisovanos se aventuraron hacia el norte y el este. Estos grupos encontraron climas fríos y paisajes desafiantes, pero también recursos que les permitieron prosperar. Fue en este período cuando se produjeron los primeros cruces entre humanos arcaicos, dejando huellas genéticas que aún podemos rastrear. Finalmente, la tercera ola llegó hace unos 50.000 años, cuando los Homo sapiens modernos comenzaron su expansión global. Esta migración no solo llevó a los humanos a Europa y Asia, sino también a regiones tan distantes como Australia y América. En cada lugar, los humanos interactuaron con las poblaciones locales, intercambiaron conocimientos y, en algunos casos, se mezclaron genéticamente. Estas migraciones fueron impulsadas por una combinación de necesidad y curiosidad. A medida que los recursos escaseaban en algunas regiones, los humanos buscaron nuevas oportunidades en otras. Pero también fue el deseo de explorar, de descubrir qué había más allá del horizonte, lo que nos llevó a conquistar el mundo. Este espíritu de aventura sigue siendo una parte fundamental de lo que significa ser humano. ¿Qué lecciones podemos aprender de los desafíos que enfrentaron nuestros ancestros? La historia del cuello de botella genético nos muestra lo increíblemente frágil que puede ser la existencia humana. Si no hubiera sido por la cooperación, la innovación y, en cierta medida, el azar, nuestra especie podría haber desaparecido hace cientos de miles de años. Sin embargo, también es una historia de esperanza. A pesar de enfrentar condiciones extremas, los humanos encontraron formas de adaptarse y prosperar. La cooperación no fue solo una herramienta de supervivencia, se convirtió en la base de las sociedades humanas. Aprendimos que juntos somos más fuertes, una lección que sigue siendo relevante en el mundo actual. También es importante reflexionar sobre cómo la diversidad humana es un reflejo de nuestra historia compartida.
Las diferencias en apariencia, idioma y cultura son el resultado de miles de años de evolución y adaptación. En lugar de dividirnos, deberían recordarnos que todos venimos del mismo lugar, que todos somos parte de la misma historia. Finalmente, esta historia nos invita a mirar hacia el futuro. Al comprender los desafíos que enfrentaron nuestros ancestros, podemos prepararnos mejor para los que están por venir. ¿Qué tan resilientes seremos frente al cambio climático, las crisis globales y los desafíos tecnológicos? Si algo nos ha enseñado el pasado, es que la humanidad siempre encuentra una manera de avanzar.